Siguiendo con el tema por asunto de tiempo y el video, entonces ahora veamos la importancia de los recursos marino costeros. Y te va a decir el artículo 94 que ellos constituyen un patrimonio nacional y que su aprovechamiento y manejo y conservación estarán sujetos a disposiciones que para tal efecto emita la Autoridad Marítima de Panamá. Pero te continúa diciendo en el párrafo siguiente que en el caso de área protegida con recursos marinos costeros bajo la jurisdicción de la ANAN en ese momento, tales disposiciones serán emitidas y aplicadas por esta entidad. O sea, que el manejo, conservación y aprovechamiento estarán sujetos a lo que emita la ANAN. En ese orden de ideas, el mismo artículo 95 de la Autoridad Nacional del Ambiente da prioridad en sus políticas y a la conservación de ecosistemas marinos con niveles altos de diversidad biológica y productividad en humedales y zonas de reproducción de cría, donde las medidas de conservación de humedales establecerán la protección de las aves acuáticas migratorias que utilizan y dependen de estos ecosistemas. Entonces, cuando tú ves toda esta normativa versus el artículo 24 y parte del 25 de la ley 6 del 2002, llego a la reflexión de que no me quedó claro la apariencia de buen derecho alegada por el demandante y los magistrados de la Sala Tercera una vez revisados los artículos 118 y 120 de la Constitución Política y los artículos 2, concepto de área protegida, consulta pública, artículo 7, numeral 11, 9, 66, 68, 94 y 95 de la Ley 41 del 98. No me quedó claro. Pero juicio notoriamente grave. Okay. Significa que, como ya lo vimos, afectación de los derechos colectivos de personas con título de propiedad y derechos posesorios. Y a lo mejor eso se sustenta en el artículo 9 de la resolución que se demanda la nulidad por ilegal, cuando establece que las personas con título de propiedad y derechos posesorios que se encuentren dentro de los límites señalados por la presente resolución deberán adoptar las disposiciones sobre uso de tierra y otras medidas destinadas a proteger la vida silvestre, los suelos, el régimen hidrológico y demás funciones de la humedad. ¿Qué significa esto? Esta redacción le impide poder disponer de su derecho posesorio o de su título de propiedad para desarrollo urbanístico. Toda vez que una vez declarada el área protegida, entonces cuando tú quieres desarrollar algún proyecto y tienes que hacer un estudio de impacto ambiental, la actividad que tú vas a desarrollar debe ser consona con la razón que llevaron a la ANAN a declarar esa área protegida, que en su momento era la Bahía de Panamá. Y definitivamente, como ya lo vimos, era la conservación de la biodiversidad, del ecosistema, de las especies, de las aves migratorias, ¿no? De la vida. Entonces, definitivamente que esto para los que tenían derecho posesorio y título de propiedad y que ya estaba el boom del desarrollo urbanístico y que ellos estaban viendo enfilados que iban a vender sus propiedades o sus derechos posesorios, entonces ellos ven con esta resolución que ya esa venta, o sea, ya no va a poder ir porque no van a porque eso, el desarrollo urbanístico no va a tener estudio de impacto ambiental y no lo van a poder desarrollar. ¿Okay? Una vez claro el origen de su demanda, que es legítima, para la medida cautelar que nos ocupa, cabe de manera inmediata la siguiente pregunta. ¿En qué afecta al demandante que durante el proceso de nulidad se mantenga el área de la Bahía de Panamá protegida? Porque ya dijimos, lo fuerte para que la sala determine si suspende o no los efectos de la resolución que se demanda la nulidad por ilegal, tiene que causar perjuicio notoriamente grave a este colectivo. Entonces, ¿cuál fue ese perjuicio grave? Es que nunca se habló del perjuicio. El perjuicio grave se le ocasiona a la gente porque sus propiedades están dentro. Sí, pero ¿cuál fue el perjuicio notoriamente grave? ¿No? Entonces, tú dices, ¿cuál fue el perjuicio notoriamente grave? Entonces, cuando tú dices, espera un momento. Vamos a ver desde el punto de vista ambiental, ¿cuál es la importancia de los manglares humedales? De acuerdo, rápidamente a lo visto en clase, para no entrar en un estudio mucho más profundo. Y dice,
Los manglares o humedales cuentan con una enorme diversidad biológica, con alta productividad, encontrándose un gran número de especies de aves, peces, crustáceos, moluscos, entre otros. Los manglares sirven de hábitat para numerosas especies y proporcionan una protección natural contra catástrofes del tipo de fuertes vientos, olas producidas por huracanes e incluso por tsunamis, y de eso hablamos en clase. Si el problema es que la propiedad o posesión ya no son convenientes, económicamente hablando, por culpa de la resolución AG 0072 de 3 de febrero del 2009, entonces la Constitución Política en su artículo 50 regula y soluciona el posible problema. Cuando te va a decir, cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública resulta en conflicto con derechos particulares, con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público. Entonces no existe un perjuicio notoriamente grave, toda vez que el área de la Bahía de Panamá garantiza la existencia de especies, el cuidado del ecosistema, ayuda a la migración de las aves y otros tantos beneficios que nos garantizan un ambiente sano y libre de contaminación. Y esta resolución que se demanda en las personas afectadas no cambia o no afecta nada. Sobre todo porque su título de propiedad o su derecho posesorio con la resolución no se han perdido. Siguen vigentes. O tenemos que pensar que lo que ellos querían era la suspensión para llevar a cabo la venta de estas áreas. Porque recordemos que mientras el área fue declarada área protegida, por ahí por el Corredor Sur, se habían iniciado unos proyectos de desarrollo urbanístico que estaban paralizados. Pero desde el momento que se declara la suspensión de la resolución, se activaron inmediatamente las obras, ¿sí? Pero en su momento, cuando hubo el cambio de alcalde y llegó una alcaldesa en lugar del alcalde que estaba por problema de la recolección de basura y la compra de camiones, etc., entonces esta señora suspendió la obra. ¿Y por qué suspendió la obra? Porque no había permiso de movimiento de tierra, no había permiso de construcción. Pero es que eso era visible, era notorio. ¿Por qué no iba a haber esos permisos? Porque lo primero que tú haces, que tú consigues, es la aprobación del estudio de impacto ambiental. Y si no te pueden aprobar el estudio de impacto ambiental porque ese es un área protegida y el desarrollo urbanístico no es cónsono con las razones que llevaron a la aprobación de ese estudio de impacto, que llevaron a declarar esa área protegida, entonces simplemente no te van a aprobar el estudio de impacto ambiental. Y si no te aprueban el estudio de impacto ambiental, entonces no hay permiso que te pueda dar nadie, ni para movimiento de tierra ni para construcción. Ah, qué bueno, güey, la alcaldesa lo hizo bien. Sin embargo, al poco tiempo, la alcaldesa levantó la suspensión. ¿Sobre qué base? Bien, gracias a usted. ¿No? Porque igual no podían tener ni permiso de construcción ni permiso de movimiento de tierra. Entonces, lo que yo sí puedo estar de acuerdo es que una de las formas de consulta pública, que son los talleres, es que de pronto, hombre, se había hecho la sensibilización de estas personas que iban a caer dentro de los límites, para entonces explicarle en qué consistía, las bondades, y si había otra forma de hacer negocio, etc. Y si al final del camino ellos se sentían que les causaba un perjuicio, entonces ellos podían, por la vía esta de expropiación, pedirle al Estado que les compensara. Definitivamente que lo que el Estado iba a compensar no se acercaba quizás ni al 10% de lo que le podían estar dando las empresas para desarrollar eso de manera urbanística. ¿No? Se mantiene la misma, y aquí en este perjuicio se mantienen las mismas normas, ¿no?, que ya hemos citado, ¿no?, las normas constitucionales y las normas legales, ¿sí? Entonces esto es importante, porque si tú no lograste acreditar en qué consiste el perjuicio notoriamente grave, y que más bien le hace a la colectividad que esa área esté protegida mientras dure el proceso, porque estando protegida todos ganamos. Todos ganamos, gana el ambiente, gana la vida, ¿no? Pero tú, estamos hablando de la colectividad. Hombre, enmárcate en la población del Distrito Capital y San Miguelito versus los que pudiesen haber tenido derecho de propiedad o hubiesen tenido, derecho posesorio o título de propiedad.
¿no? Entonces al final del camino, no, la medida simplemente no cabía porque no se había logrado acreditar el perjuicio notoriamente grave y que eran mucho mayores los beneficios que alcanzaba la colectividad en términos generales que la afectación de esas personas. ¿Sí? Pero tomaron la decisión, hubo el salvamento de votos. Yo mantengo la tesis que para yo garantizar el deber constitucional que tiene el Estado a través de mi ambiente en estos momentos, para conservar un ambiente sano y libre de contaminación, no tengo que pedirle permiso a nadie. Si yo, la consulta es para cuando yo puedo afectar en materia ambiental los proyectos que se desarrollan. Por eso se habla mucho que para los estudios de impacto ambiental con alto índice de riesgo, de peligrosidad para el ambiente, al establecer las políticas ambientales, perfecto. Ahí hago la consulta ciudadana en cualquiera de las modalidades, porque necesito como Estado la información y la retroalimentación para las decisiones que haya que tomar en materia ambiental, pero no para proteger el ambiente. Porque vuelvo y repito a lo que se al principio. Y si los 4 señores que se encontraban afectados no estoy de acuerdo, y entonces no la declaraba área protegida, indistintamente que antes de declarar área protegida había venido la comisión Ramsar, había hecho un estudio y había dado un informe en virtud de lo que había encontrado en Panamá, y en base a ese informe y ese estudio, ¿verdad? Entonces Panamá decide declarar área protegida no solamente la bahía de Panamá, sino 4 lugares adicionales, Sanzae, Montijo, etc. Entonces, ¿qué había detrás de esto? ¿No? Al final se revocó la medida cautelar porque, bueno, uno dice, bueno, sentido común, si ya el pleno de la sala resolvió que se suspenden los defectos y contra esto no cabe recurso de reconsideración, ya el pleno votó, no es lo mismo cuando no me admiten la demanda, que solamente el magistrado sustanciador no la admite, por eso se puede apelar al resto de los magistrados. No, aquí los 3 magistrados resolvieron, 2-1, un salvamento de votos. Pero bueno, la normativa de lo contencioso de vieja data dice que después que ellos resuelven, entonces quedan abiertas las observaciones que pueda hacer la colectividad o la Procuraduría de la Administración. Y en ese sentido, posterior a esto, entraron una serie de organizaciones no gubernamentales y hicieron sus observaciones solicitando que se levantara la medida cautelar, y en ese sentido el magistrado Moncada Luna tuvo que declararse impedido porque dentro de las organizaciones no gubernamentales estaba una prima de él, así que se declaró impedido, y ahí se resolvió levantar la medida cautelar y dejar entonces el efecto devolutivo. Al final se resolvió, los magistrados resolvieron declarar que la resolución AG 0072 raya 2009 del 3 de febrero del 2009 era legal. Era legal, lo que trajo como consecuencia en la administración del señor Martinelli, porque vamos, en la administración del señor Torrijos se declara el área protegida, en la administración del señor Martinelli se empieza este proceso, se suspende, entonces una vez la Corte dice es legal, entonces simplemente emiten una resolución modificando los límites que se habían establecido como área protegida, y todos los lugares donde se habían hecho construcciones salieron de los límites del área protegida. Entonces en la administración del presidente Varela, esta área protegida, para que no generara más problemas, se llevó a la Asamblea Nacional, y entonces ahora la Bahía de Panamá fue declarada área protegida en los límites que tiene después de la modificación a través de una ley. O sea, que ahora es una ley de la República. Entonces, esos eran los comentarios que yo quería hacer para que vieran que desde mi perspectiva, desde el punto legal y desde el punto de vista ambiental, la Sala Tercera, por la excepcionalidad de la medida cautelar, no tenía los insumos necesarios para haber decretado que los efectos en que se concedía la demanda de nulidad fuera suspensivo. Muchas gracias.